Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿no? Hoy estamos día 12, viernes 12 de octubre del 2018. Es el denominado también Día de la Hispanidad, ¿no? Bueno, inicialmente se le conocía como el 12 de octubre como el del descubrimiento de América. Creo que ese dato ya ha quedado pues desfasado con los últimos estudios y descubrimientos que se han hecho por parte de los estudiosos y académicos sobre el particular. Pero bueno, ese no es el tema de nuestra conversación el día de hoy. Bueno, sinceramente, hablar de un tema es quedar cortos, porque lo que tenemos a lo largo de esta semana y desde la anterior incluso, son variados temas que han ido cambiando día tras día y hora tras hora. Sí, y no resultamos ser exagerados en lo absoluto. Bueno, Ángel Arévalo los saluda, este es su programa Punto Crítico, como siempre a través de HCM Radio TV, todos los viernes en este horario. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros invitados, el ex congresista Santiago Gastañaduy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y bueno, acá estamos nuevamente en tu programa para comentar todos estos temas de agenda que han inquietado mucho a la opinión pública y que están generando una sensación de crisis y de caos. Así es. Bueno, estamos también con un activista político, como lo es Abraham Valencia Jiménez, y que tiene, por cierto, mucha opinión política también sobre el particular, así que nuevamente un conocido nuestro. ¿Cómo estás, Abraham? Ángel, muchas gracias por la invitación y como ya bien ha dicho Santiago, has dicho tú, una semana muy, pero muy movida y que no para. El día de hoy hay varias noticias también que comentar. Sí, en las últimas horas han aparecido más, hasta hace poco nada más, hasta hace una hora incluso, ¿no? Sí. Pero creo que Jorge Muñoz ganó la elección el día domingo y solo tuvo algunas horas el día lunes. Un poco de tribuna el día lunes, porque de inmediato comenzaron a darse situaciones, entre ellas después fue la convocatoria del referéndum por parte del presidente Martín Vizcarra y salió con la sorpresa para muchos de no apoyar la bicameralidad, porque había sido contrabandeada de alguna manera, había sido desnaturalizada, es el término que ha utilizado él y también su premier, y por lo tanto, salvo los otros tres, la bicameralidad no se apoya. Con lo cual, quedaban en el aire los congresistas de este Parlamento que tenían la esperanza de ser reelegidos, ¿no? para el siguiente proceso, tomando en consideración que también se iba a aprobar la bicameralidad, porque no iban a postular un mismo cargo. Más aún, ya iban a dejar de ser congresistas, se les iba a llamar parlamentarios, y etcétera. Ese es uno. Se está detenida preliminarmente Keiko Fujimori. Hace más de una semana se anuló también el indulto de Alberto Fujimori. La casación le ha sido también denegada a la señora Keiko Fujimori, a ella y a su esposo, al señor Mar Vito Villanela, por el tema de los cócteles, entre otros detalles. También tenemos un proyecto que se ha presentado ayer en el que fue aprobado ya, es una ley ya, ¿no? Es una ley, ya fue aprobado en el Congreso de la República para favorecer a aquellas personas mayores de 65 años, mujeres y a partir de los 72, 76, 78, si no me equivoco, a los hombres, y entre ellos está incluido Alberto Fujimori, se ha denominado la ley Fujimori. En las últimas horas ha habido un anuncio de parte de la bancada aprista del retiro de un proyecto de ley que lo que estaba buscando, tal y como se había presentado, era frenar o por lo menos retirar del referéndum tanto la no reelección de congresistas como la bicameralidad, porque ellos dicen que no estaban de acuerdo. Sin embargo, tanto los congresistas Javier Velázquez Quesquén y sobre todo Jorge del Castillo aluden que se hizo esto sin tomar en consideración algunos detalles y que se trató de un error y ya lo retiraron. Y dicen que esto va en coherencia con nuestra posición institucional de apoyo al referéndum y a la no reelección. Y para variar, se blindó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al señor Héctor Becerril, al señor Pedro Chávarri, aunque se va a ver esto el próximo día lunes en la comisión permanente. Y a propósito de la ley Fujimori, se ha presentado una moción de censura contra el presidente del Congreso que se va a debatir también justamente el día lunes por no haber seguido el curso correspondiente, primero comisiones
incluso la propia comisión permanente y luego el pleno del Congreso, si es que ameritaba la circunstancia. En fin, a ver, ¿por dónde empezamos? Tenemos un panorama realmente caótico. A ver, Santiago Castañeda. Sí, mira, en realidad son tantos temas que creo que ya la población está sintiendo que vivimos en una situación de caos y crisis. Y esto no solo afecta a los actores, sino que ya la gente lo comienza a sentir en el bolsillo, ¿no? Porque los agentes económicos, llámese inversionistas y consumidores, ven que estamos en un país en el cual no hay estabilidad, no hay predictibilidad, porque esto finalmente te significa cambio de reglas, comienzas a meter a la cárcel a la gente, entonces uno digamos como ciudadano se comienza a preguntar si eso está pasando con ciertos dirigentes políticos que tienen determinado peso. Imagínense a nosotros, aunado a la corrupción en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, tenemos a un doctor Pedro Chávez que se está entornillado a pesar de los múltiples cuestionamientos. Entonces eso genera una sensación de inestabilidad, y cuando tú comienzas con la gente de a pie, entonces ya comienzas a sentirlo. Las cosas suben de precio, no hay trabajo, la gente comienza, digamos, a perder valor adquisitivo, el dólar sigue subiendo, entonces ya la calle comienza a calentarse. Es decir, y algo que me llamó la atención fue que hasta los bomberos están en alerta debido a la situación política que está viviendo el país. Hasta los bomberos están en alerta, ¿no? Me pareció algo grave. Yo pensé que era un meme o alguien había lanzado esta cuestión como para generar algo que sea llamativo, humorístico, como sucede en las redes, pero no, es cierto. Entonces, si no resolvemos esta crisis política, yo creo que la estabilidad y el crecimiento del país creo que se va a ver sumamente afectado. Yo creo que acá es una responsabilidad del presidente, porque nuestro modelo político es presidencial, en la cual tiene que resolver. Para mí, la única solución para que se acabe este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo es que justamente se cierre el Congreso y se convoquen unas elecciones, porque ya no hay otra forma, ¿no? Y eso lo hemos visto en los 2 últimos años. Es decir, ya las posiciones son irreconciliables, los mismos parlamentarios están pidiendo que se cierre el Parlamento. A partir de la próxima semana, el APRA va a comenzar a recolectar firmas para buscar la interpelación y tiene la intención de censurarlo. Pero eso sería ya casi ponerse la soga al cuello. A ver, Abraham. Bueno, ya Santiago ha hablado un poco del problema de estabilidad, que definitivamente va a afectar hasta la economía. Yo diría que esto se debe sobre todo a lo que ya hemos mencionado, a este problema permanente que tenemos entre el Ejecutivo y el Legislativo, viéndose el Legislativo evidentemente como una mayoría de fuerza popular, en donde están terciando, están midiendo fuerzas, como se dice coloquialmente, de manera permanente. Esto además ha empeorado por la situación que está viviendo ya el fujimorismo por fuera del legislativo. Me parece que ellos no se imaginaban lo que iba a ocurrir con Keiko Fujimori. O sea, yo estoy segurísimo que no se imaginaban. Más hay indicios de que sí se había filtrado que estaba requiriendo la Fiscalía a través del Poder Judicial la detención preliminar. Porque no es casualidad que Yoshiyama salga del país, le quitan la prohibición para salir del país, menos de 48 horas después se va. ¿No? Y 72 horas después empiezan las detenciones. Si hay algún tipo de filtración, ¿y por qué lo comento? Porque sí, para mí no hay duda alguna de que finalmente varias de las cosas que están ocurriendo en este momento tienen algún tipo de hilo conductor, de alguien, personas que van coordinando permanentemente para mí en lo político y que van moviendo las piezas del tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, en este momento de piezas del tablero de ajedrez, donde tienes un fujimorismo que, bueno, lo golpearon con lo de Keiko, ellos golpean, mal que bien, con lo de la posible libertad de Fujimori, porque la ley aprobada ayer tiene nombre propio, eso yo creo que es innegable en este momento. No, ellos dicen que es de ninguna innegable. manera. Bueno, tiene un primer nombre, que es Alberto Fujimori, y un segundo nombre, que así no le gusta el fujimorismo que lo digamos, que es Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos va a cumplir la edad de a cada 2 años, va a cumplir la edad respectiva 2020. para poder salir y estar libre, porque por más que digan que es detención domiciliaria, que están con el aparato electrónico. No va a ser domiciliaria, porque van a tener una especie de semilibertad, porque van a poder moverse en la provincia en la que se encuentran. Con el aparato que les con van a el poner, aparato, tienes toda la razón, aparato electrónico, un grillete, un brazalete, no sé qué cosa finalmente es lo que van a utilizar, pero podrán movilizarse y podrán incluso salir
de este ámbito geográfico si es que lo solicita con 48 horas de anticipación. Ya, mira, ese detalle no lo había No, leído, así gracias es. por la aclaración. Y para terminar este juego en el que estamos inmiscuidos y que finalmente afecta a todo ciudadano, ciudadana y al Perú en general, yo estoy de acuerdo con Santiago. Ya lo había comentado también contigo a través de Facebook, Ángel. Creo que hemos llegado a un momento en que el único modo de acabar con este problema es el cierre del Congreso. Y yo no lo digo por una cuestión populista como actúa el presidente de la República, lo digo por una cuestión ya de clamor ciudadano, y la inestabilidad a la que estamos llegando realmente no tiene otra solución. Bueno, a ver, el señor Premier acaba de decir en la mañana también que prefiere novatos, ¿no? Novatos a los conocidos que hacen trampa, dice, ¿no? Eso también es una frase populista, ¿no? Por donde se le vea, ¿no? Se aprovecha de las circunstancias, porque hay un riesgo en tener congresistas totalmente nuevos a hacer una mixtura, más aún considerando de que la reelección es bastante baja, ¿no? 20, 25% aproximadamente. Ahora hay que ver quiénes son los que se reeligen, pero no se reeligen porque ellos quieren hacerlo. Es el elector el que finalmente los reelige. O sea, ¿a quién hay que apuntar? A los electores, a su pobre proceso de formación político-educativa, y que luego nos arroja como resultado lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y otro aspecto que hay que abordar es, tú hablabas del fujimorismo, ¿no? No se esperaban, por ejemplo, lo de la detención, y tampoco se esperaban esta actitud del señor Martín Vizcarra, que ha salido muy, muy distinto a Pedro Pablo Kuczynski, porque con ese exceso de confianza que tuvo con el fujimorismo, mire dónde está actualmente Kuczynski. Sin embargo, Vizcarra en estos momentos tiene el tablero de ajedrez moviendo las piezas de acuerdo a la estrategia que él más o menos ha ensayado con su propio premier, porque a todos nos sorprendió que el día martes, si no me equivoco, fue el martes exactamente, cuando anunciaba ya el referéndum, convocaba el referéndum, y no nos esperábamos pues de que dijera no a la bicameralidad. Unos días antes, jueves, en una entrevista en el canal del Estado, más bien daba su anuencia y estaba de acuerdo con la forma como se había aprobado todo, con la aprobación de los 4 proyectos. Pero estudiaron el fin de semana, lo estudiaron recién, ahí se dieron cuenta, y, oh sorpresa para todo el mundo. Y la otra hipótesis era de que había que dar el sí y aprobar también la bicameralidad, porque si no, el resto de proyectos no salía y no corría el referéndum. Esa es una explicación. Creerle, no creerle, es otro tema ya, ¿no? No sé qué tan crédulo sea el asunto. Y sobre todo que cuando se aprobó, digamos, el tema de la bicameralidad, estaba el premier, don César Villanueva, y estaba su ministro de Justicia, ¿no? Entonces yo creo que la primera fuente de información son ellos dos. O sea, no le informaron correctamente, con lo cual también demuestra que hay un problema de comunicación al interior del gobierno, porque hay que decirlo también, ellos actuaron de manera irresponsable, porque cuando yo era congresista, por ejemplo, cuando tú apruebas un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional, lo mínimo que tienes que hacer es leerlo, o en todo caso que tus asesores te informen cuáles son los puntos medulares. Y ahí ya se sabía, por ejemplo, que ese proyecto venía con trampa, por ejemplo, que se decía que la reelección solo era para el mismo cargo, es decir, un diputado no podía postular para diputado, pero sí para senador, o un senador no podía postular para senador, pero sí para diputado, de tal manera que los actuales, en las cuales se iban a considerar una suerte de diputados, podían presentarse en el año 2021 para senadores. Es decir, eso lo sabía todo el mundo porque está en el proyecto. Y el segundo gran tema por el cual el presidente Vizcarra no decide ir con este proyecto es porque le quitaba peso. Y aquí estoy refiriéndome en concreto a lo que es la cuestión de confianza. Porque con el nuevo diseño institucional del Parlamento se establece que solo se puede disolver el Parlamento cuando no te dan el voto de investidura 2 veces. De tal manera que la cuestión de confianza, por ejemplo, ya no va a ser motivo para disolver el Congreso. Con lo cual, el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo se rompe en un modelo justamente presidencialista a favor del Parlamento. Con lo cual, generaríamos una suerte de parlamentarismo, digamos, constitucional, en la cual rompe, creo que el sentido
que debe tener la Constitución de manera integral. Que No, queda en queda en evidencia que en el Congreso han querido manejar el asunto para que el 2021 se reelijan los actuales. No, y además, permíteme, y además que esas normas, por ejemplo, cuestión de confianza, se aplican de manera inmediata. O sea, no es que hay que esperar hasta el 2021. O sea, le iba, digamos, a quitar este poder, digamos, al presidente de la República. Por eso. Claro, eso sí era de efecto inmediato. Claro, por eso. Esas modificaciones ya eran inmediatas luego del referéndum. Así es, por eso él avisoró y dijo, acá me pueden vacar y no tengo la herramienta que sí la tengo en estos momentos porque puedo presentar una cuestión de confianza y como ya quiera que ya me disolver un gabinete con una segunda disolución de gabinete, si está autorizado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones de congresistas, ¿no? Mira, acá hay un comentario que hace para seguir abonando en el diálogo de José Luis Gil, que fue integrante del GEIN, dice lo siguiente: hoy me pregunto, ¿el APRA, Fuerza Popular, los PP Causas y el Frente Amplio creen realmente que en el 2021 tendrán opción en las elecciones generales? Pienso que no, por cómo están haciendo las cosas, por la decepción y frustración ciudadana, es tiempo de pensar en un nuevo centro entonces. Es una reflexión que hacer, ¿no? Que viene muy bien a colación en estas circunstancias, ¿no? Pensando en que para el 2021 vamos a elegir totalmente al 100% de nuestros nuevos parlamentarios, lo cual va a ser una caja de Pandora. Primero quisiera comentar sobre Vizcarra para terminar esa parte. Por favor. Vizcarra tiene una habilidad que no tuvo PPK, que es esto de recurrir, bueno, habilidad entre comillas de recurrir al populismo. Como bien has recordado tú, dio un mensaje, o no un mensaje, una entrevista donde marcaba la pauta de lo que quería y en la práctica era, estoy de acuerdo con todo, vamos al referéndum, aprobemos todo. Casualmente, al día siguiente sale una encuesta de X empresa en donde habían preguntado a la ciudadanía si estaban de acuerdo con la no reelección, con la bicameralidad. La ciudadanía sale en contra y a los pocos días él sale en contra. Entonces, él está jugando mucho al populismo político y le va resultando. Hasta ahora. Y ese es el gran problema del populismo político. Tú puedes avanzar y cuando menos lo esperas vas a retroceder probablemente todo lo que avanzaste. Sobre las nuevas elecciones, claro, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Entiendo un poco esta jugada de Vizcarra que para mí es populista, pero también entiendo a la ciudadanía cuando se queja de lo que iba a ocurrir. Si bien, como bien has recordado tú, Ángel, el índice de reelección es bajo, ¿no? En esta última fue 23%, si mal no recuerdo. En el imaginario, en la cabeza de la gente, hay otra cosa. Entonces, si permanentemente la gente no quiere reelección, sí iba a ser un problema esto de que los actuales congresistas, bueno, después iba a llamar parlamento, podían ser senadores. Yo sí creo que Vizcarra lo vio en ese sentido, que iba a ser contraproducente para él en este momento. No niego lo que tú dices Santiago, ¿no? De ver con qué herramientas o métodos o mecanismos me quedo para después poder seguir mi pelea con el legislativo, pero yo creo que en este momento, en ese fin de semana o este fin de semana que acaba de pasar, Vizcarra con sus asesores, cuyos nombres ya varios se saben, y sí, pues trabajan ellos mucho con los números, mucho con las encuestas, tienen encuestitis, voy a decir yo. Lo que pasa también es que Vizcarra se ha dado cuenta de un tema, ¿no? Porque el tema de la reforma constitucional y todos esos y todos los temas vinculados terminan el 9 de diciembre. Yo pregunto, ¿qué va a pasar a partir del 1 de enero del próximo año? Ya no hay tema, digamos, en la cual él pueda agarrarse. Entonces ahí él entiende también que puede ser presa fácil, digamos, al Parlamento, en la cual lo podría vagar, porque le pueden iniciar en cualquier momento un proceso de vacancia, le pueden encontrar cualquier cosa como le encontraron al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya lanzaron lo de Chinchero hace 3 semanas. Claro, o sea, imagínate, si no tiene esta herramienta, porque es una herramienta que se ha demostrado que es muy eficaz, porque un poco los pones contra la pared de los parlamentarios cuando muchos de ellos son ganapanes, porque eso hay que decirlo. Entonces, sabe que con esta reforma perdía esta herramienta, que es una herramienta útil, que es justamente la cuestión de confianza. Entonces va a quedar expuesto, ¿no? Entonces, ante una situación era, o eres tú, o eres yo, y entonces él creo que ha preferido justamente que en ese caso hay que poner a buen recaudo en la presidencia, porque justamente es lo que le permite, es lo que permite, digamos, su estabilidad. Y además, Vizcarra necesita un enemigo para mantenerse el poder. Y sabe muy bien que su enemigo para mantenerse el poder es el Parlamento, pero con esa herramienta que es la confianza, porque si no tienes la confianza, ¿cómo te vas a enfrentar al Parlamento? En cualquier momento podría ser vacado, ¿no? Efectivamente, pero en estos momentos me parece que Vizcarra tiene la sartén por el mango,
Claro el que sí. Parlamento, más allá de que tenga un pataleo con el asunto de el no apoyo a la bicameralidad por parte del presidente, porque dice de que hubo un contrabando, y eso no le ha gustado a los parlamentarios que les digan contrabandistas, ¿no? Que los etiqueten de esa manera, los está insultando, les está faltando el respeto. Eso es lo que se ha escuchado casi al unísono. Pero bueno, van a tener que tragarse pues esa cólera, ¿no? Como lo han hecho hoy día, por ejemplo, los apristas, ¿no? Lo van a tener que hacer ejemplo. porque, Por ejemplo, ¿no? porque de eso depende de que se mantengan hasta el 2021, con la esperanza de que durante este lapso, de repente de estos 2 meses o menos ya que falta hasta el referéndum, que es una primera etapa, salga algo, están buscando algo que afecte directamente al presidente y también a su propio gabinete encabezado por el Villanueva. premier Villanueva, y que tenga un efecto en ese nivel de popularidad que tiene Vizcarra. Y si baja su nivel de popularidad, ya no va a tener ese coeficiente a su favor, que es el que le da en este momento la potencia para enfrentarse, ¿no? Como un pugilista que está fresquito, que sale recién al ring, con otro que está casi por caerse, casi noqueado, que es el Congreso de la República, no va a tener ya ese apoyo el señor Vizcarra. Pero ¿qué cosa pueden tener en este momento los miembros de la oposición, los más férreos al Ejecutivo? No tienen nada, tienen solamente un apoyo, que es el fiscal, el señor Pedro Chávarri, que también está casi al filo de la navaja. Con pie porque- adentro y con pie afuera, ¿no? Así es, lo ha salvado la subcomisión de acusaciones constitucionales. No sé cuál finalmente será el fin que tenga en la comisión permanente, que se va a ver el día lunes. Y si pasa por el filtro de la comisión permanente, esto va a pasar aún al pleno. ¿Es así o no? No. ¿Ya no, ya? Si archivan En la la comisión acusación ya queda fue. ahí en la comisión. Ok. Pero si pasa como en el caso de César y Nostroza, ahí sí iría recién al pleno. Sí. Correcto. Lo de Chávarri va a ser peligroso para ellos. Desde Blanca Nélida Colán, yo no recuerdo un fiscal o una fiscal que se haya hecho tan conocido en tan poco tiempo, ¿no? Así es. Aproximadamente. Entonces, Chávarri ahorita es una figura que el ciudadano a pie ya tiene el nombre en la cabeza. Y eso Es puede la- jugar es la en contra. carta es la carta que tiene el fujimorismo, sobre Claro, todo. por eso te decía, como ya es conocido, esa carta, como bien dices tú, Ángel, les puede jugar en contra. O sea, el salvarlo sí puede repercutir mediáticamente de un modo que la gente entienda que están haciendo algo para la gente malo. Está bien, pero va a seguir bajando el nivel de popularidad del Congreso, pero constitucionalmente, legalmente, el Ejecutivo no tiene ninguna herramienta para cerrar el Congreso. Más allá de que hayan protestas, que salga la gente a, no sé, pues a hacer marchas o cuestiones por el estilo, salvo eso, el Congreso no se puede cerrar. En otra No. circunstancia que sería la de censurar a Villanueva, y ya sería la segunda vez que se tira un gabinete abajo, y ahí sí el presidente no es la obligación de hacerlo, pero tendría la potestad ya de cerrar ese Congreso. Ahora, si es que uno analiza el comportamiento del presidente Vizcarra y lo analiza de manera fría y objetiva, en realidad yo creo que el presidente Vizcarra no tiene la intención de cerrar el Congreso. Parece, ¿no? Sí, Al menos. y parece. además ha entendido que le conviene tener un Congreso como el que tiene, porque le sirve justamente de pretexto para arrinconarlo y mantenerse. Es su Claro. punching ball, más o menos. ¿no? Es un buen chumol, Claro. pero también corre el riesgo, porque digamos, eso le sirve en la medida que su popularidad esté alta y tenga todavía esta herramienta constitucional. Es lo que mencionaba hace un Claro, rato, ¿no? Y mientras tenga esta herramienta constitucional de la confianza. Pero cuando baje su popularidad y cuando las investigaciones, porque lo van a seguir investigando, crezcan, yo creo que ahí va a estar en una situación complicada, ¿no? Y ahí sí va a repensar si es que debió cerrar o no el Congreso, porque siempre hay la posibilidad de presentar una cuestión de confianza, ¿no? O sea, puedes presentar alguna iniciativa, y si el Parlamento que no se lo otorga, puede ser el Parlamento. Entonces, yo creo que ahí está en una situación muy delicada. Yo creo que el presidente Vizcarra está jugando con fuego. Y falta todavía que se defina en el Tribunal Constitucional estas modificaciones que se hicieron justamente a la cuestión de confianza. También. ¿No? Yo creo que el al TC final- no se ha definido. Probablemente lo va a hacer como en el caso de la ley Mulder. Va a declararlo inconstitucional. Yo creo que va por ahí el Tribunal ¿No? Constitucional. Parece que yo por también ahí creo puede que va ser. por ahí. Una cuestión más sobre Chávarri y el Congreso. Yo también estoy de acuerdo, sobre Vizcarra y el Congreso. Yo tampoco creo que Vizcarra quiera cerrarlo. Yo lo he comentado ya en varios lugares. Yo no creo, porque hay personas que con la cuestión de confianza anterior, más bien pensaban que él quería Ajá. cerrarlo. Sí. Para mí era evidente que en lo político no le conviene, como bien dice El clamor Santiago, popular Ancho, tú. va en ese sentido. Claro, el clamor popular va en ese sentido, totalmente de acuerdo, y Vizcarra se siente respaldado, pero él como persona, como presidente, sabe que ese clamor popular puede llegar a
a un punto alto, cierro el Congreso con una cuestión de confianza, bacán, la gente me va a aplaudir. Ya, me quedo unos días solo con la comisión permanente. ¿Cuál es mi sparring, no? ¿Con quién me peleo para seguir con la popularidad? O sea, no le conviene. Yo estoy seguro, igual que Santiago y que tú, Ángel, no quiere cerrar el Congreso. Una última cosa. Claro, además de la cuestión de confianza, sí hay un antecedente o un precedente, creo yo, para cerrarlo, que sé que el fujimorismo no estaría de acuerdo y tiene la mayoría. Y es lo que ocurrió con el Congreso que fue elegido el año 2000. Recuerden, ese Congreso adelantó las elecciones y por ende se cerró. Y por eso tuvimos elecciones del 2001. Es un precedente que por ahí podría volver a repetirse. Claro, es bastante soñador porque con un Congreso plagado de fujimoristas no lo van a hacer. Claro, con lo cual también te demuestra bajo digamos, este esquema, es que vas a vivir los próximos 3 años sin crisis, ¿no? O sea, sí. Vas a vivir en crisis definitivamente porque no creo que esto se solucione. No creo que vaya a generarse un entendimiento cuando ninguno de los dos actores tiene esa predisposición. Entonces, yo creo que el Perú va a seguir viviendo en crisis. Ahora, ¿hasta cuándo? No sé. Porque ya también va a llegar un momento en que la calle se va a comenzar a calentar. La calle se va a comenzar a calentar cuando le afecte el bolsillo. Porque la gente un poco como que no entiende estos conflictos entre ejecutivo y legislativo, como que le es un poco ajeno, ¿no? Entonces dirá, no, es un tema de los políticos, ¿no? Pero cuando ya la gente comienza a sentir el bolsillo, cuando no tenga trabajo o cuando el sueldo no le alcance para comprar su producto de primera necesidad, yo creo que ya la gente va a comenzar a pensar y ahí sí Vizcarra digamos, le van a pedir, oye, tú me vendiste la idea de las reformas constitucionales, tú me dijiste que esto solucionaba, pero en realidad no me solucionó mis problemas, porque yo quiero que me solucione mis problemas. A mí el tema del Parlamento, si es unicameral, si es bicameral, no lo entiendo. Pero yo sí quiero me resolver mis problemas del día a día, ¿no? Y felizmente, hasta ahora todavía el tema económico casi no está... Todavía no afecta. No le afecta. No está totalmente divorciado, porque lo político y lo económico tienen una relación, pero esta crisis política que estamos viviendo permanente hace bastante tiempo, parece que no genera resfríos, al menos todavía en la economía, en nuestra economía, ¿no? Es un fenómeno que había que analizar, pero en otras circunstancias. Hacemos una pausa para regresar con la última parte del programa y hablar del fujimorismo en concreto, ¿no? La crisis profunda que está viviendo, no solamente con la anulación del indulto, sino después también con la detención de su lideresa Keiko Fujimori. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Muy bien amigos, estamos en HCM Radio TV comentando las últimas noticias de nuestro país con Abraham Valencia y Santiago Gastañadudi. Bueno, ahí estoy justo en estos momentos viendo un tuit de Nicolás Lúcar, periodista Nicolás Lúcar, tiene un programa muy sintonizado en Exitosa, mostrando un polo con un estampado, un polo negro con un estampado que dice "no más peajes abusivos".
es uno de los principales promotores en contra del alza de las tarifas de los peajes también. Y ese es un asunto que ha pasado casi desapercibido, ¿no? En esto, porque a partir del domingo suben los peajes, hay un desencuentro entre la Municipalidad de Lima y la empresa que opera justamente los peajes. La empresa en concesionaria. nuestra capital, así es. Veremos cómo se resuelve ese asunto. Han convocado al alcalde de Lima y también a los representantes de la concesionaria al Congreso de la República para la próxima semana. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo va esta campaña, no a los peajes abusivos, ¿no? El tema del fujimorismo, hace mucho tiempo no recordaba una crisis tan profunda como la que tuvo en el año 2000, con la difusión de los famosos Vladivideos. Y daban por muertos al fujimorismo. Pero mira, el fujimorismo renació de sus cenizas, ¿no? Creo que tú lo has comentado también, Abraham, he leído en uno de tus posts. El fujimorismo lo que va a hacer es cambiar de logo o cambiar de nombre, como lo ha hecho en estas últimas 2011, elecciones, ¿no? Fuerza Popular. Efectivamente, Cambio 90, Nueva Mayoría, etcétera, ¿no? Ha pasado Vamos por diferentes Vecinos. nombres. Es correcto, ¿no? Así que el Pero con la fujimorismo misma esencia, ¿no? Con el mismo ADN, ¿no? Ahora, Exacto. yo creo que- Eso no ha cambiado. yo creo que esta Son lo circun- mismo, pero esta han circunstancia cambiado de camiseta, ¿no? Así, esta circunstancia nueva, tras la anulación del indulto, sigue todavía Fujimori en la clínica, Alberto Fujimori, y su hija Keiko, tras ser detenida, y está con esta detención preliminar de 10 días, ya han pasado 2, con este van a ser 3 días, hasta que siga avanzando la investigación. Creo que la posta está en manos de Kenji, ¿no? Creo que Kenji tiene una oportunidad de oro más allá de la circunstancia familiar por la que está viviendo y está suspendido. ¿Ha sido desaforado o suspendido Kenji? Ha sido desaforado como Ha congresista sido porque claro. hay otro congresista que ya asumió. En términos prácticos, Sí. lo han retirado del Sí. Parlamento, ha llegado su accesitario. Así es. De tal manera creo que Kenji está vendiendo huevos, por ahí apareció Sí. ah, Bueno, hace en las sus redes actividades, sociales, está ¿no? pescando, está haciendo otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero creo que mirando el 2021, con estas situaciones que se han dado, se plantea un panorama creo que interesante, aún es prematuro, pero creo que está mirando ya esa proyección Kenji Fujimori, a ver cómo ven esta crisis del Fujimorismo, qué tan profunda, qué tan grave es para ellos. De repente- Abraham. Yo creo que Abraham puede el comenzar. fujimorismo nunca hay que darlo por derrotado. Como bien has recordado, Ángel, y lo hablábamos con Santiago antes de que empiece el programa, el fujimorismo fue derrotado el año 2000, el 2001 nuevamente derrotado, y desde el 2006 se han recuperado y tienen la mayor fuerza en el Parlamento, y eso es innegable. En 2006 Keiko O sea, arrasó en no, la fue Marta Chávez Marta y Chávez Keiko fue- la más votada en la historia Keiko del la Perú, más votada, claro. al Congreso. Y para el 2011 fue Kenji. Claro, Kenji el más votado y Claro. Keiko a segunda vuelta. Ahora nuevamente a segunda vuelta, perdieron por 41.000 votos. Claro que sí. Se han constituido, nos guste o no, en la fuerza política más grande del Perú. Y por eso mismo, la gente el domingo decía, el fujimorismo nuevamente derrotado en las elecciones. Por favor, el fujimorismo no le ha puesto nada de fuerza a estas elecciones municipales y regionales, a diferencia de las anteriores que eran pre-campaña presidencial, y no pueden estar derrotados dado, repito, son casi un ave fénix, así no me guste, son casi un ave fénix. Además, ¿por qué estamos hablando hace rato de ellos? Porque siguen siendo la fuerza más grande en el Congreso y saben usarlo. Es más, yo creo que todo lo que está ocurriendo en este momento les está presentando la oportunidad de volver a subir en aprobación. ¿Por qué? Porque en este país la victimización funciona. No es Alberto Fujimori, el ex dictador, que quieren volver a meter a la cárcel. No, es el viejito enfermo, el señor mayor enfermo, al que gente que quiere vengarse de él, los caviares, como dicen ellos, no quieren volver a meterlo a la Por cárcel. odio. Exacto, yo creo que si usan ese discurso, o el decir, Keiko Fujimori es mamá, pobre sus hijas, es una buena persona, no tiene ningún delito, en 18 años no le han probado nada, si empiezan a manejar adecuadamente ese discurso, que no lo están haciendo hasta el momento, yo creo que esto de la victimización de ambos, tanto del padre como la hija, puede ayudarlos a recobrar algo de los puntos de aprobación perdidos. Para terminar mi parte, sobre Kenji. Yo no sé si Kenji tenga el ánimo y las ganas En este momento no los tiene. No, en exacto, este momento de, no. de convertirse en el que nuevamente junte al fujimorismo. Yo no le veo muchas ganas con lo que le ha hecho su hermana, porque fue orden de la hermana de que lo saquen del Congreso. No hay duda. No creo que en este momento tenga muchas ganas. Lo que no quiere decir que en algún momento
opte por hacer algo parecido. Pero yo creo que en este momento podrían ellos optar por la victimización para recobrar algo de los puntos perdidos, además de las cuestiones legales y políticas que pueden estar manejando. ¿Y por qué se ha comparado esta situación con la del expresidente Ollanta Humala, ¿no? y de Nadine Heredia, muy cercano a Nadine Heredia, sobre todo Santiago Gatañaduy? A ver, un poco viendo el futuro del Fujimori. Yo no le veo un futuro, digamos, óptimo al Fujimorismo ni en el corto ni en el mediano plazo. O sea, mirando de cara al 2021, yo no creo que pueda recuperarse. Lo veo muy difícil, muy complicado, ¿no? Pero es imposible. No, claro, o sea, digamos, posible sí, probable no. Ahí los abogados a veces hacemos la diferencia entre posible y probable. ¿Por qué? Porque le va a pasar lo mismo lo que le pasó en el año 2000-2001. Porque acuérdate que ellos recién pudieron recuperarse en el 2011, porque en el 2006 sacaron 9 discos o creo que máximo 11, ¿no? Más, o sea, todavía no estaban recuperados. Y tanto así que no estaban recuperados es que Keiko Fujimori tuvo que postular al Parlamento para poder sacar un poco de parlamentario, y cosa que lo consiguió. Yo creo que eso lo van a poder, eso le va a pasar lo mismo en el año 2021. Y acá yo creo que nosotros los políticos, si alguien que debemos mirar cómo no hacer las cosas es Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori pudo ser la presidenta del Perú en el 2021, pero hizo todo lo contrario para no ser presidente del Perú, y hoy día está pagando lo que está cosechando lo que sembró. Con lo cual, mira, se peleó con el Poder Ejecutivo, se peleó con su hermano, se peleó con su papá, o sea, se peleó con la prensa, o sea, se peleó con todo el mundo. Y con los albertistas. Y con los albertistas, o sea, se peleó con Alberto su papá. Fujimori, sí. Porque al final se demostró que quien no quería el indulto ni que su papá salga de la cárcel era ella. ¿Por qué? Porque ella creía que saliendo de su papá de la cárcel, digamos, la iban a identificar con su papá y eso le restaba alguna posibilidad de llegar al poder. Entonces yo no veo, digamos, un futuro promisorio para Keiko Fujimori de aquí de cara al 2021. Ahora, de Kenji tampoco lo veo, porque Kenji, su objetivo político era sacar a su papá de la cárcel. Yo no veo a Kenji, digamos, liderando una bancada. Es más, esta bancada no lo quiere a Kenji, ¿no? En cambio, sí podría, de alguna u otra manera, liderar la bancada en caso, por ejemplo, que se relacione a Keiko, que no se lo deseamos, por ejemplo, permanezca un tiempo prolongado en la cárcel a su papá. Yo creo que su papá sí podría liderar, por ejemplo, la bancada, ¿no? Porque sin Keiko Fujimori, porque es muy difícil controlar una bancada tan numerosa de un centro penitenciario, porque con control remoto no vas a poder. Bueno, su papá tampoco va a poder hacerlo porque pero tiene un indulto anulado. Yo creo no, pero con esta ley, y si se aplica esta ley, en ese supuesto, va a tener mayores posibilidades de movimiento que la propia Keiko. Yo creo que es que el asunto es hasta cuándo va a durar esta ley. Este indulto no ha durado ni un año, ¿no? Ni un año, y tiene que regresar a la cárcel, ¿no? En teoría tiene que estar en la cárcel Alberto Fujimori. Si esta ley el señor Vizcarra no la observa, que creo que es lo lógico que debería de hacerlo. Midiendo ¿No? el viento como hace, va a supuesto. observar. Ahí está, ok. Creo que has hecho una buena representación de lo que creo va a ser el camino a seguir por parte de Vizcarra. Si no lo observa, ¿cuánto tiempo más va a durar esta norma? Tal cual. Ya la Corte Interamericana incluso se ha pronunciado. Lo ha hecho a través de un reciente tuit también, ¿no? Mira, yo creo, permíteme, Abraham, yo creo que esta norma va a entrar en vigencia en 20 días, que es el plazo más o menos. Sí, acuérdate que son 15 días que tiene el presidente para observarla o para promulgarla. De ahí va a regresar al Parlamento. No creo que el Parlamento que no insista, van a insistir en la norma. Como lo hicieron con la ley Mulder, ¿no? Claro, van a insistir en la norma, de tal manera que en 20, 30 días ya se le va a aplicar, y mientras el caso se presenta en el Poder Judicial o ante la Corte, ahí por lo menos vas a tener 4 o 5 meses. Entonces, en esos 4 o 5 meses, Alberto va a estar en la calle. Alberto, digamos, va a gozar los beneficios y va a tener ciertas posibilidades, por ejemplo, para liderar la bancada. Entonces, yo creo, conociendo, por ejemplo, pero si hace eso, estaría cometiendo más o menos el mismo error que hizo Cruzillá cuando le dieron el indulto. No, ¿por qué? Porque Cruzillá... Yo sé que Cruzillá se dedicaba a otra actividad, pero el hombre comenzó a realizar actividades que... Porque permíteme, yo sé que también fue una venganza de parte de Alan García porque ya no le servía como alfil. El como señor alfil en ese momento. Claro, sí, ya no le pero yo servía. creo, pero este es un problema ya político. ¿Por qué? Porque aquí hay una bancada, aquí tienes un poder controlado, que es el Congreso de la Pero República. justamente, y a si tú través te del vas a Congreso dedicar se a puede hacer presionar, actividad ¿no? política y estás apelando incluso a la humanidad
¿no? Del presidente, de la propia justicia, no me maten, no lo dijo recién en un, Sí, en un lo ha video dicho. grabado, No, pero ojo, se va a poner a hacer política, Yo creo no me que parece sí. coherente. No, yo creo que sí, porque él sabe que la única forma de seguir, al menos en esta situación, llamémoslo de alguna manera semi-libertad, es teniendo poder. ¿Tú por qué crees que Keiko, digamos, ha continuado en el manejo? Porque sabe también que la única forma que no se le vengan las investigaciones era, digamos, tanto en política. Pero desde la cárcel va a ser muy complicado para yo ella. dudo mucho que pueda hacer eso, Alberto. Yo creo Fujimori, que esa posibilidad se va a presentar en la medida que Keiko esté en la cárcel. Porque no tienen otro líder para conducir esta bancada tan numerosa. Yo creo que no hay nadie en la bancada del Fujimorismo para conducir. Kenji no lo va a hacer porque nadie lo quiere. Pero yo creo que no tendría ningún problema, por ejemplo, de ser liderados, por ejemplo, por Alberto. Yo creo que Alberto tendría que conducir la bancada porque también Alberto sabe que si no conduce la bancada, de alguna manera puede regresar a la cárcel. Y de tal manera que es la única forma de mantener, no solo mantener vivo, sino que permanezca en libertad. Y de esa manera también, de alguna manera, Bueno, creo que buscar es una- la libertad. creo que es una teoría muy forzada. A ver, Yo creo que no. A ver, Abraham. Vamos a suponer que la detención preliminar se convierte en prisión preventiva. Ajá. ¿Ya? Miren, yo no quiero el fujimorismo, pero no le deseo eso a nadie. No, O sea, definitivamente. le deseo No, eso a además yo nadie. creo que es una decisión arbitraria, ¿no? Sí, yo también creo que es una exageración, tal como lo comenté contigo, Ángel, con lo de Ollanta, ¿no? En Ajá. ambos casos, si ocurre con Keiko, me parece una exageración. Por más que yo no quiera el fujimorismo y los considere mis enemigos políticos. Eso no va a hacer que me vuelva ciego. Sobre lo que ocurriría, vamos a ponernos en ese supuesto. Definitivamente creo que coincidimos los tres que Kenji no es la persona. Ujú. Lo que hay ahorita, y es real, está ocurriendo hace varios días, es un reagrupamiento. Ha habido varias reuniones del ala dura albertista. Se han reunido Cuculiza, Marta Chávez y algún medio lo ha sacado en chiquito, pero la gente no le ha dado mucha bola, como se dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Yo creo que justamente ese reagrupamiento de los albertistas, estas nuevas reuniones que hay, es para evaluar qué es lo que van a hacer. Porque yo creo que Alberto Fujimori sí desearía, ahí sí estoy de acuerdo contigo, sí desearía batutear, liderar esta bancada, pero yo no sé si las nuevas, entre comillas, nuevas generaciones que tienen ambiciones personales y políticas propias del fujimorismo y que están representados en el Parlamento van a permitir eso. Porque creo que ellos sabrían que el albertismo, el fujimorismo más duro y antiguo, se posicionaría si lo ponen de líder a liderar la bancada al mismo Alberto Fujimori. Y repito, yo no sé si estas figuras tipo Salaverry o Chacón o etcétera estarían tan de acuerdo. Yo creo que ahorita hay un proceso ahí de negociación quizá interna. A propósito de Daniel Salaverry, en las últimas semanas más o menos se había mostrado como una figura distinta del resto del fujimorismo. Estaba cumpliendo un papel más o menos idóneo como presidente del Congreso, pero yo le doy una lectura a eso adicional. Yo creo que como el barco se está hundiendo, está sacando cuerpo. Sí, también, Torres, todos ellos. Pero, ¿Sí? pero insisto, aceptando tu hipótesis, igual, el barco todavía no termina de hundirse, probablemente no se hunda, es lo que creo yo. Va a subir a otro. Insisto, ya, Torres, Salaverry, Chacón, etcétera. ¿Estarían de acuerdo con que el albertismo vuelva a tomar la batuta? He ahí mi duda. Creo que tendríamos que pensarlo un poquito más, a ver cómo actuarían en caso ocurra lo que probablemente vaya a Porque pasar con el Keiko. albertismo es parte de, a ver, está representado por Marta Chávez, creo, Por ¿no? ejemplo, Me parece. sí, claro, Porque ellos son- Marta Chávez, la señora Salgado también, ¿no? Aunque Salgado se ha alejado un poco de todos ellos. Ok, Mira, de ya. los albertistas nuevos está Gago, que acaba de sacar creo 1% de las elecciones. Bueno, pero también están los Avengers, ¿no? Que son novatos muchos de ellos, pero... que también se han desarticulado a raíz de Es claro, lo que de ha la pasado caída con- de Kenji. de Kenji. Y es más, no sé si se han percatado, en las últimas votaciones en el Congreso, más de la mitad de los Avengers que quedan votan con el fujimorismo como si Bueno, fuesen a un parte. lo han hecho para esta ley, Por la ejemplo, última, la ley claro. Fujimori. Para mí eso es, oigan, ya no nos queremos ir. Para mí ese es el mensaje. Yo creo que aquí hay que digamos, precisar algunos temas, ¿no? O sea, cuando yo digo de que Alberto Fujimori va a liderar la bancada, no es que él vaya a dar un golpe de estado a su hija Keiko, no. Yo creo que va a ser con la anuencia de ella. O sea, ella va a tomar conciencia en algún momento que de la cárcel, que no se lo deseo y aquí hay que reiterarlo, no va a poder controlar una bancada tan numerosa. Entonces sabe que su hermano no tiene esa ascendencia, entonces le queda como única baraja es el papá, porque el papá de alguna u otra manera tiene ascendencia y hemos visto, por ejemplo, que cuando han recibido la orden, la disposición
de Keiko de apoyar al papá o de cerrar filas a favor del papá, ellos han cerrado. Hemos visto, por ejemplo, un Becerril que en un momento dijo que Alberto era, hasta creo que le dijeron un corrupto, pero después cuando le dejaron sin efecto ese indulto, cerraron filas a favor de Alberto Fujimori. Es decir, yo creo que aquí tiene que haber una conversación entre ellos. Y aquí no solo es un tema de mantener digamos, de conquistar el poder de cara al 2021, sino de mantener el poder y sobre todo de mantener la libertad. Y sabe que solo van a poder mantener la libertad en la medida que sigan controlando el Congreso de la República. Y para controlar el Congreso de la República necesitas un líder, porque si no se rompe la bancada. Entonces la única forma que podría de alguna manera articular con ellos es Alberto, porque le va a permitir cierta facilidad. Porque cuando uno esté en la cárcel, porque ya iría a una prisión como Santa Mónica, es muy complicado las coordinaciones, sería muy difícil. En cambio, aún con estas disposiciones, yo creo que al menos podría tenerlas unos meses, yo creo que Alberto le va a permitir cierta fluidez de comunicación y articular con su bancada, y también mantener, digamos, en algún momento esta disposición, esta ley que le permite justamente cumplir la pena, digamos, de su casa, o en todo caso con cierta movilidad, ¿no? Bueno, esas son las circunstancias actuales, ¿no? Lo cierto es que termina esta semana con muchos sobresaltos y nada deja, creo, en duda de que la próxima va a tener muchos más aún, ¿no? Yo creo Quizá esto que estamos conversando ya se vuelve periódico claro, viejo. Ya, además de volverse periódico viejo, quizás ya están conversando sin que nosotros sepamos, No, y definitivamente. tengan alguna decisión mañana pasado y el lunes nos sorprendan. O sea, no sería extraño que se dé lo que yo no niego lo que tú dices, Bueno, pero sí creo que ahorita hay un juego de poderes interno incluso en el Fujimorismo. el día lunes va a Mira, ser novedades. ¿sabes qué? Uno tiene que ir leyendo entre líneas, ¿no? Por ejemplo, Kenji sacó un Twitter en la cual se solidariza con ella y con su familia, ¿no? Su mamá ha ido, Sí, ha ido a visitarla. Entiendo también que el propio padre le ha mandado un mensaje a su hija, es decir, ya la familia, digamos, se convence a recomponer porque es algo natural. Porque cuando hay un peligro, aún con una familia dividida, la familia de manera natural se une. Es como, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Si un país está en guerra, aún cuando haya un conflicto interno, el país tiende a unirse, ¿no? Decía, no sé, el canciller Otto von Bismarck decía que para unificar a Alemania había que derramar sangre extranjera, ¿no? Yo creo que eso pasa en cualquier familia y es natural. Ante un agente externo, lo que va a hacer es que la familia Fujimori se una, entiendan de una vez por todas que si están desunidos, esto lo va a llevar, que no solo a perder el poder, sino hasta la cárcel mismo, ¿no? Muy bien, Santiago Gastañaduin y Abraham Valencia Jiménez, muchas gracias. No, gracias a por ti, estar con Ángel. nosotros, por comentar Gracias a estos ti, temas de coyuntura. Ángel, Ahora y a sí, ti también, muchos están a la expectativa de lo que va a ser en breve el partido de La Perú verdad, ya con empieza. Chile también, así es. Así que lo Está dejamos pasando el en partido libertad. del fútbol, ¿no? Muy bien, bueno, Así que, ojalá ganemos. Ojalá ganemos, ¿no? bueno, Ojalá es un ganemos. partido más de preparación, dicen, pero importante, según lo escuchaba más temprano a algunos de los jugadores y antes al propio Ricardo Gareca. Bien, muchas gracias nuevamente Gracias. por estar Gracias con nosotros a y ti. también a ustedes, amigos. Buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes, para estar reunidos y analizar los temas de actualidad aquí en HCM Radio TV. Permiso.